Hola amigos, bienvenidos al programa institucional de la Secretaría Universidad Somos Todos. Mi nombre es Carmen Betancourt y hoy estaré acompañada de la profesora Nancy Díaz de Villabona, pues dándoles a conocer las informaciones de primera mano sobre el acontecer universitario. Antes de entrar en materia, pues quisiéramos decir algunas palabras sobre el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo. Es un día en el que se conmemora la lucha por la participación de la mujer en la sociedad y en el desarrollo íntegro del ser humano. Bienvenida, profesora. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, licenciada, por acompañar en un programa más de la Universidad Somos Todos. Y sí, como tú estás haciendo referencia, mañana celebramos un día más del Día Internacional de la Mujer, una fecha donde, si se quiere, es una efeméride donde se da a entender que la mujer, desde más o menos 1857, toma la forma de protestar y de reclamar tanta discriminación que existía. Y en el año 1908 se reúne un grupo de obreras que trabajan en una textilera y se proponen a elevar una huelga general, la cual desafortunadamente pues termina de una manera trágica, porque en ella mueren 146 mujeres. Con esto, lo único que nosotros queremos es, pedir y reivindicar los derechos de la mujer en la sociedad, que acabe la discriminación y que realmente a la mujer se le dé ese puesto importante, que no solamente como madre, como mujer, sino que también como trabajadora y como mujer emprendedora, como un ser humano emprendedor hacia muchas luchas y hacia muchos contextos donde de la mano del hombre, pues evidentemente podemos alcanzar muchísimas cosas y mejorar la sociedad en la cual nosotros nos desarrollamos. Sí, profesora, básicamente lo que se pide es igualdad ante las condiciones y las instituciones también. Sí, y es por esto pues que aquí enviamos desde nuestro programa un saludo muy especial a todas las mujeres que trabajamos en la universidad, madres, hijas, esposas, profesoras, decanas, bueno, todo lo que compete. Se ha ampliado muchísimo la participación de la mujer en la universidad. Sí, gracias a Dios que sí, que hemos tenido una apertura importante. Bueno, hoy estaremos conversando del estado actual nacional de la agricultura y alimentación en Venezuela, y para ello pues estarán con nosotros los profesores Alejandro Gutiérrez, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, y Daniel Anido, él es economista y director del Centro de Investigaciones Agroalimentarias. Bienvenidos a Universidad Somos Todos y bueno, gracias por acompañarnos y hacer un alto en los quehaceres y en la agenda. Sí. Bueno, de verdad, bienvenidos a nuestro programa, esta que es su casa también. Profesor Alejandro, como miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, ¿nos pudiese usted hablar un poco cuál es el estado nacional de la agricultura y de la alimentación en Venezuela? Bueno, al igual que otros sectores de la economía, lo que tiene que ver con el sector agroalimentario, que abarca la producción agrícola, la producción de la industria de alimentos, la distribución y el consumo de alimentos, el comercio exterior de alimentos, se encuentra en una situación muy deplorable, ¿no? muy dramática. No solamente porque ha disminuido la producción nacional de alimentos, tanto del sector agrícola como de la industria de alimentos. No solamente porque los mercados no están funcionando y debido a la política de controles de precios y de acoso al sector privado, esos mercados no están funcionando como deberían funcionar, y entonces los controles de precios, los acosos al sector privado generan trabas para el funcionamiento de los mercados y para que las mercancías fluyan. Y donde hay controles de precios, aparece la escasez y aparecen los mercados negros. Y finalmente los consumidores terminan pagando un precio que está muy por encima del que hubiera existido si el Estado no hubiera intervenido para regular. En materia de comercio exterior, tenemos que no solamente se han caído las exportaciones agroalimentarias, Venezuela ha sido no un exportador neto de alimentos, sino un importador neto de alimentos. Seguimos siendo un importador neto de alimentos,
pero ahí han sucedido dos cosas que son notorias. Uno, que las exportaciones agroalimentarias en este momento son prácticamente negligibles, pues, ¿no? En el año 1998 llegamos a exportar alrededor de 689 millones de dólares. En este momento no llegamos a los 100 millones de dólares. Y en el caso de las importaciones, que hubo un boom de importaciones de alimentos porque el gobierno prefirió importar antes que estimular la producción nacional. Entonces ahora no tiene con qué estimular la producción nacional, pero tampoco tiene con qué importar. Y entonces no hay suficiente abastecimiento, los precios de los alimentos suben por la vía de los mercados negros, los famosos bachaqueros, etcétera, consecuencia de la política de precios que tiene el gobierno y de los controles de precios y de los controles del tipo de cambio. Entonces el consumo también ha disminuido drásticamente. Yo creo que eso es lo más dramático, que es que la gente ha disminuido su consumo de alimentos. Y cuando digo la gente no me refiero solamente a los pobres, me refiero también a la clase media, ¿no? Donde es evidente que ha disminuido el consumo de una gran cantidad de bienes que no los pueden pagar, porque los sueldos que se tienen no son suficientes. Entonces se reduce el consumo, pero al nivel de los pobres la situación es mayor, ¿no? En cuanto al panorama, profesor, o sea, usted nos plantea pues el Estado Nacional, ¿no?, de la situación, pero ¿ahí existe alguna seguridad realmente alimentaria en el país con estas perspectivas que presenta el profesor Alejandro? Sí, en realidad podríamos primero hablar un poco de lo que técnicamente se considera como seguridad alimentaria. Básicamente, por lo menos hay un elevado consenso entre la mayoría de los investigadores del área que existe un estado de seguridad alimentaria cuando se garantizan por lo menos 3 o 4 rasgos para un sistema alimentario de un país o región. Y básicamente eso tiene que ver con la cuantía, es decir, la cantidad de alimentos suficientes, con el acceso a esas disponibilidades alimentarias. O sea, lo primero lo podríamos resumir para la gente en términos muy sencillos: el qué comer. El segundo, con qué comprar o adquirir esos bienes agroalimentarios. En tercer lugar, tendríamos que hablar de que la calidad y la inocuidad de esos alimentos se cumpla, vale decir que esos alimentos, una vez que sean ingeridos por la población, no le provoquen daños que se resumen en las denominadas ETAs o enfermedades de transmisión por los alimentos. Y finalmente, que esas características de ese sistema alimentario se mantengan a lo largo del tiempo, es decir, que haya suficiente alimento, pero que lo haya extendidamente en el tiempo, es decir, que se mantenga de manera estable, incluso preferiblemente de manera ascendente. Sobre la base de lo que acaba de comentar el profesor Gutiérrez y con base en otras cifras que están tanto publicadas, por ejemplo, en un número reciente de la revista SIC, que sale publicado para la venta en kioscos en los próximos meses, la revisión en cuanto a las disponibilidades de alimentos da cuenta que, por un lado, como ya apuntó el profesor Alejandro Gutiérrez, lo que se produce internamente no es suficiente, y por otro, la única vía alternativa que tendríamos para complementarla, que son las importaciones, van de manera geométrica decreciendo. Es muy difícil garantizar, no solo en el pasado, sino prever que en el futuro, en el corto plazo o en el futuro muy inmediato, hablemos de 2 o 3 años, esta situación pueda revertirse. Es decir, desafortunadamente la perspectiva en cuanto a la situación de la seguridad alimentaria es muy mala para Venezuela. Entre otras cosas porque si no producimos localmente, la forma mucho más rápida de hacerlo es importando. Para producir más alimentos tengo que invertir hoy, pero hay unas limitaciones edafo-agroclimáticas, es decir, unas características que tienen los alimentos en particular que de la noche a la mañana no pueden conseguirse. Tal vez yo puedo producir mañana más mayonesa o dentro de una semana, pero yo no puedo tener papas en menos de 3 o 4 meses, para resumirlo en cuanto a las limitaciones biológicas. Entonces, en síntesis, desafortunadamente, creo que las perspectivas en cuanto a nuestra principalmente fuente de divisas, que son los ingresos petroleros, y por tanto el poder de compra internacional, como se llama en nuestra área, pues realmente nos dibujan un panorama muy oscuro en cuanto a la seguridad alimentaria y nutricional en Venezuela. Entonces, todo esto por el panorama que vemos a través de las exposiciones de ustedes, quiere decir que las consecuencias de esta escasez en cuanto a la productividad y en cuanto a la escasez alimentaria
Esto ha llevado a unas consecuencias bien notables en la sociedad, como son los casos digamos las estadísticas que nos presentan en cuanto a la desnutrición, los estados de desnutrición, inclusive de mortalidad, no solamente de la niñez, sino también del adulto mayor, ¿no? A partir de la mujer embarazada también. Y con respecto a esto, digamos, ¿qué otras consecuencias desde el punto de vista social nos va a traer? Porque las perspectivas no son buenas, ¿Qué opinión le merece usted a esto? Bueno, como nosotros normalmente somos científicos y tratamos muchas veces de fundamentar nuestras opiniones sobre la base de hechos ciertos o digamos de hallazgos que den cuenta de digamos de lo apegado a la realidad que están nuestras opiniones, yo voy a limitarme a remitir a las personas que nos ven y que nos escuchan a una publicación muy reciente. Una iniciativa que está liderada por 3 instituciones, aunque participan muchas más, la Universidad Simón Bolívar, la Católica Andrés Bello, la Central de Venezuela, que vienen desarrollando desde hace 3 años, es la denominada encuesta de condiciones de vivienda, de condiciones de vida, que es la ENCOVI, conocida por esa sigla. La última que se ha publicado, que corresponde al año 2015, pero que recién se ha publicado hace algunas semanas, da cuenta de que están ocurriendo paulatinamente, de manera simultánea con esos cambios a los que tú haces referencia, otras consecuencias muy importantes para la población. Pero eso no es nuevo, porque las personas que nos ven y nos escuchan de alguna manera intuitiva ya lo han visto, lo están percibiendo en la carne propia. Por ejemplo, eso que dice la ENCOVI, ya hace aproximadamente unos 8 meses, una representante de una firma consultora de Caracas que se llama ODH Consultores hablaba cuáles eran los cambios, por ejemplo, en los patrones alimentarios. Entonces, por un lado era la reducción de los lapsos de compra, es decir, la gente, también Data Analysis había dado cuenta de esto, en vez de tomarse 10 días para realizar sus compras de alimentos, eso lo había reducido, estamos hablando de hace un año, a menos de 3 días con una visita en lugar de 1 a 4 o 6 comercios. Eso se ha ido incrementando, se reduce el tiempo que transcurre entre una y otra compra y se alarga el número de establecimientos que hay que visitar. ¿Y por qué hay que hacerlo? Bueno, porque como todo el mundo en la costa, cuando va al lugar donde se abastece, llámese el supermercado, llámese el abasto, pues encuentra que los anaqueles están vacíos. ¿Vacíos de qué? De los productos que normalmente esa familia o ese hogar para el cual esa persona está adquiriendo esos productos, pues regularmente come. Estamos hablando de cereales, harina precocida, arroz, pasta, que son los alimentos fundamentales. Estamos hablando de pan, que es un alimento elaborado, y bueno, eso nos remite a la broma aquella de que Venezuela es probablemente el único país, una broma que realmente, lejos de darnos risa, lo que nos causa es estupor y preocupación, el único lugar donde vas a una panadería para preguntar si venden pan. En las últimas semanas, el tiempo que hay que esperar en una cola para acceder al pan, con suerte de que no se acabe cuando lo estás haciendo, se ha incrementado. Desde el gobierno nos dicen, pero es que se está importando más trigo. Entonces, tristemente, otra de las cosas que uno comienza a ver, y esto atañe sobre todo con lo que hace la licenciada Carmen, es que ahora es noticia que nosotros importamos alimentos. Llegó un barco con 35.000 toneladas de trigo. Entonces, alguna persona que por las razones que sea, de repente no ha leído mucho sobre el sector agroalimentario, dice, caramba, llegó mucho trigo. Bueno, pero ¿saben qué dicen desde FEVIPAN, la Federación Venezolana de la Industria Panadera? Nos están diciendo que se necesitan cada mes 4 barcos de esa dimensión, más aproximadamente casi 6.000 toneladas de harina, más 1.200 de levadura, y sumémosle los otros utensilios como manteca vegetal y otros ingredientes básicos para el trabajo panadero. Esa sería una de las mayores consecuencias. La otra... Profesor, vamos a dejar el resto de las consecuencias para el regreso de la pauta, y quisiera también que el profesor Alejandro nos comentara un poco sobre lo que tiene, si es posible, pues llegando a este nivel que estamos mínimo de producción, si es posible recuperar la productividad de la industria venezolana. Vamos a la pausa, amigos, y ya regresamos.